Bueno, la verdad que tenemos mucho gusto de tenerte, Leopoldo. Eh, yo leía tu biografía y empezaba diciendo periodista y me acordaba de tus notas firmadas del diario Noticias, que yo leía, que yo Mirá. leía tus notas. Este, así que bueno, una alegría tenerte. Te escuchamos hablar del tema por el cual te invitamos hoy y nos pareció muy buena tu apreciación de que este es un tema que debería difundirse y también la comprobación de que no se difunde. Entonces, digamos, Exactamente. entonces me pareció que podíamos ser un punto de multiplicación del tema, porque lo que vos dijiste y la gravedad del hecho y la profundidad que vos le diste me parece muy importante para que le llegue a la gente. Así que bueno, sos bienvenido y tenés la palabra. La idea nuestra, como te dije, es registrar, desgrabar, multiplicar en audio, en video y en texto gráfico, en todos los medios. Eh, todo lo que se diga saldrá en algún lado. Este, pero bueno, es un universo de compañeros, de gente que lucha por la patria y por el pueblo, y bueno, ese es el perfil de esta asociación. Te sugiero hablar todo lo que quieras y cuando te parezca que ya no tenemos nada que decir, ahí te hacemos algunas preguntas, algunas cosas, así que tenés, no sé, media hora, una hora, lo que vos quieras. Así que te damos la palabra y te damos la bienvenida también. Bueno, en primer lugar les quiero agradecer doblemente, por un lado, por la satisfacción de poder compartir con ustedes un encuentro de esta naturaleza, y en segundo lugar, porque sin lugar a dudas ustedes contribuyen, no digo en este caso en particular, sino en general, a difundir lo que se difunde poco. En el caso específico del tema que vamos a abordar ahora, yo quiero subrayar que nos enfrentamos, después de un trabajo de un año y pico de investigación y de audiencias y de intercambio con expedientes judiciales, a uno de los hechos más aberrantes que se ha vivido en la historia argentina en materia de espionaje y persecución política. Por lo menos en la historia democrática de la Argentina. Obviamente excluyo las dictaduras militares. A pesar de que cuando vayamos avanzando en el desarrollo de la temática, van a advertir que algunos patrones de lo que fue, sobre todo, la última dictadura militar en materia de organización del sistema de espionaje, de recolección de información, de análisis, etcétera, se repiten. Bajo otras formas, pero se repiten. Todo esto empieza en abril del año pasado, por eso digo que ya llevamos más de un año y pico de trabajo, que culminó hace poco en un informe de 400 páginas que elevamos al Congreso, cuando la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y de las Prácticas de Inteligencia decide abordar precisamente el periodo que va entre el 2015 y el 2019, en concreto respecto a la forma en que se desenvolvió la Agencia Federal de Inteligencia, que es la cabeza del Sistema Nacional de Inteligencia, que incluye la inteligencia militar, la inteligencia criminal, etc. Todo esto empieza a partir de algunas denuncias que fueron llegando acerca de prácticas concretas de inteligencia ilegal. Por supuesto que todos sabíamos, lo veníamos percibiendo, lo veníamos conociendo de manera, digamos, informal, que el macrismo había desarrollado una estrategia de espionaje ilegal, de persecución política, etc. Pero lo cierto es que nos encontramos con algo mucho más organizado, más sólido de lo que habíamos imaginado. Lo primero que hay que despejar es la idea de que esto se trató de cuentapropistas o espontáneos que desarrollaron acciones aisladas de espionaje, todo lo contrario. Esto fue
un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política instrumentado desde el aparato del Estado. Acá vamos a encontrar una primera coincidencia cuando nosotros definimos esto, y a ustedes les va a sonar, como plan sistemático. Este fue un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política, que además fue preconcebido. No es que se empezó a ejecutar a partir de un determinado transcurso del tiempo desde que Macri asumió, de ninguna manera. Este plan estaba preconcebido. En todo caso, pueden haber ido ajustando sobre la marcha algunos de esos mecanismos, pero era un plan preconcebido. ¿Por qué decimos que era un plan preconcebido? Bueno, porque hemos hecho un seguimiento de la saga que fue teniendo en el tiempo el cumplimiento de determinados pasos que fueron configurando ese sistema de espionaje ilegal. En primer lugar, ustedes recuerden, apenas Macri asume, pero cuando digo apenas me refiero a los pocos días de que Macri asume, lo primero que hace es quitarle la oficina de escucha, el control de la oficina de escuchas telefónicas a la Procuración, que estaba en manos en aquella época todavía de la doctora Gil Carbó, y la traspasa a la Corte Suprema de Justicia. Este fue un primer paso muy importante, porque obviamente la oficina de escuchas era un instrumento absolutamente necesario para empezar a poner en marcha este plan sistemático de espionaje ilegal. También en lo inmediato, apenas asume, Macri deroga algunos aspectos de la última ley de inteligencia, la que había dictado el gobierno de Cristina Kirchner cuando se decidió reformar la antigua CIDE, que fue cuando pasó a denominarse AFI. ¿Y qué es lo más importante que reforma? Bueno, lo más importante que reforma, apenas asume el gobierno, es devolverle el carácter reservado a los fondos de la AFI. La modificación que había introducido Cristina en el año 2015, cuando fue que encaró la reestructuración de la CIDE, entre otras cosas establecía la eliminación, salvo en un porcentaje mínimo, de los fondos reservados. Obviamente, para el plan de espionaje que necesitaba poner en marcha Macri, además de controlar la oficina de escuchas, y ahora vamos a ver cómo lo hizo pasándoselo a la Corte, necesitaba financiar la inteligencia ilegal. Entonces había que darle otra vez carácter reservado a los fondos. En aquella época, en los primeros meses del 2016, la AFI manejaba un presupuesto al tipo de cambio de aquella época de aproximadamente $100 millones, que volvieron a tener carácter de fondos reservados. También podríamos decir que como complemento de ese plan sistemático que estaba poniéndose en marcha, obviamente, porque fue una de las piezas, una de las herramientas importantes de ese plan de persecución, también dio algunos pasos inmediatos en el ámbito del Poder Judicial. Entre ellos, el más resonante fue el intento, a los pocos días que había asumido el gobierno, de introducir a través de un decreto a 2 miembros en la Corte. Es decir, esto estoy hablando del 20 y pico de diciembre del 2015. Es decir, por eso insisto, hay que tener en claro esto, fue la ejecución de un plan preconcebido. ¿Cuál es una de las primeras acciones operativas concretas que podríamos denominar operaciones prácticas que se ponen en marcha? Bueno, en enero del 2016, o sea, 30 días después de que asume Macri, la AFI, que ya estaba obviamente bajo la conducción de Arribas y Magdalani, abre una precausa. ¿Qué es una precausa? Una precausa es la facultad que tenía la AFI de promover, bajo lo que se supone que es un estado de sospecha, una causa de carácter reservado, secreto, en el ámbito de la justicia, para que algún juez
avale acciones de inteligencia, entre ellas, bueno, fundamentalmente intercepciones telefónicas, etc. Es una causa, por eso se la denomina precausa, que no tiene estado judicial o público, tiene estado judicial pero no de carácter público. Entonces se lleva desde el aparato de inteligencia del Estado una supuesta situación de sospecha, como puede ser, por ejemplo, alrededor de alguna actividad del terrorismo, y se le pide la habilitación al juez para llevar adelante tareas de inteligencia. Reitero, básicamente intercepciones telefónicas. Abre una precausa, bajo un pretexto banal, que era que el anterior director de la CIDE o interventor de la CIDE, que era Oscar Parrilli, había sustraído algunos elementos de la AFI y se los había llevado. Entonces, fabrican una precausa, la presentan en sede judicial y piden la habilitación para desarrollar tareas de inteligencia sobre Parrilli. Y le toman los teléfonos, enero del 2016. Pero ¿cuál era el objetivo de poner en marcha ese mecanismo tan inmediato y bajo el pretexto, reitero, absolutamente infantil, de que Parrilli se había llevado algunos elementos de la AFI? El objetivo era escuchar a Cristina Kirchner a través de Parrilli. Era público y notorio que Cristina Kirchner, que además lo había designado a Parrilli a cargo de la responsabilidad de llevar adelante la estructura y la organización y el desarrollo del Instituto Patria, tenía con Parrilli una permanente comunicación. Entonces, en enero ya del 2016, para escuchar a Cristina Kirchner, fabrican este supuesto delito de Parrilli y habilitan la intercepción telefónica. Intercepción telefónica que se prolonga a lo largo de 290 días. El régimen de las precausas, en general, es un régimen que tiene un límite en el tiempo. 15 días, 20 días. Si el juez que habilita las intercepciones telefónicas advierte que no hay resultados concretos, generalmente se cierra la precausa, se ordena destruir el contenido de las intercepciones telefónicas y ahí se da por terminado el expediente, salvo que haya efectivamente elementos concretos. Bueno, por supuesto, en estas conversaciones no surgía ningún elemento concreto, además porque era inexistente la imputación a Parrilli, de la que Parrilli, por supuesto, no está enterado, porque esto funciona como lo funcionaban los tribunales de la Inquisición. Es decir, te investigan a través de estas precausas sin que vos estés enterado de que sos investigado. No es que te notifican como en una causa judicial. Vos ahí no sabés que estás siendo investigado. Bueno, muy bien. 290 días duró esto. Cuando en la primera etapa se agotó ya prácticamente las escuchas telefónicas y no surgía absolutamente nada, fabricaron un segundo supuesto delito de Parrilli y se lo llevaron a otro juez. La primera jueza que habilitó la intercepción telefónica fue la doctora Servini de Cubría, y después, cuando ya estaba agotada esa etapa, llevan otro expediente, o mejor dicho, otra denuncia al juez Lijo, que habilita un nuevo periodo. La suma de los dos da 290 días, es decir, desde que se inicia el gobierno de Macri en adelante, enero del 2016, Cristina Kirchner, a través de Parrilli, es escuchada a lo largo de 290 días. Y además son las escuchas telefónicas que ustedes después, no ustedes, todos nosotros, los ciudadanos, escuchamos a través de los medios de comunicación, a los que empezaron a filtrar el contenido de esas escuchas. Teóricamente, las escuchas telefónicas, cuando cesa la precausa, deben ser destruidas. Obviamente, la AFI no las destruyó, sino que hizo todo lo contrario. No solo no las destruyó, sino que las filtró a los medios de comunicación. Ahora bien, a veces, incluso en el ámbito de nuestro propio espacio político, de nuestros propios compañeros, se tiene la sensación de que este mecanismo que universalmente conocemos como el lawfare, donde el sistema de espionaje ilegal, persecución política, es nada más que una de las piezas que articula el lawfare, empezó con Macri. Y la realidad es otra. El lawfare no empezó con Macri.
El lawfare empezó antes del macrismo, entre otras cosas, precisamente para facilitar, en el caso de Argentina, el camino y pavimentar el camino a la posibilidad de que Macri accediera al gobierno. El lawfare es una práctica que empieza a ejecutarse allá por el año 2012, 2013, en la Argentina con más vigor 2014. Con el lawfare o mejor dicho, el lawfare es el que genera causas como la de dólar futuro, la de el memorándum con Irán, el invento del asesinato de Nisman, que tuvieron, digamos, un peso, yo diría que decisivo, incluso en el propio resultado electoral. Fueron caballitos de batalla muy importantes en influir sobre la opinión pública en la Argentina, etc. Bueno, este lawfare, que venía acompañado de su desarrollo en el resto de América Latina o su instalación en el resto de América Latina, porque también esto ocurrió antes de que Macri asumiera en Argentina, en Brasil, con el caso Dilma y en tantos otros casos, se perfecciona, adquiere carácter estatal cuando Macri asume. Es decir, antes el lawfare se instrumentaba desde el bloque de poder dominante, los medios de comunicación, los fondos buitres que contribuyeron mucho al financiamiento de muchas de estas campañas previas a la asunción de Macri, particularmente en lo que fue el tema del memorándum con Irán y el papel de Nisman, pero se desarrollaba por afuera de las estructuras del Estado, salvo en el caso del Poder Judicial, donde sí ya había plegados a la práctica del lawfare un puñado de jueces, fiscales, camaristas. Cuando asume Macri, eso se transforma en una política estatal, digamos. Nosotros los argentinos ya tenemos más o menos en claro lo que significa de un lado el terrorismo y del otro lado lo que significó el terrorismo estatal en términos de qué ocurre cuando el Estado asume ese papel. Bueno, a partir de Macri el lawfare tiene carácter estatal. ¿Por qué? Porque empiezan a utilizar, obviamente, el poder del Estado, estructuras del Estado, para desplegar este plan sistemático de espionaje ilegal, extorsión y persecución política. Ahora, cuando decimos que usan las estructuras del Estado, el poder estatal, no necesariamente nos estamos refiriendo a la utilización de los mecanismos naturales del Estado, sobre todo en materia de inteligencia. Se ve que cuando preconcibieron este plan, decidieron usar, sí, los recursos del Estado, pero dejar de lado, marginar a lo que se pueden denominar los cuerpos profesionales de estos organismos de inteligencia. El personal de carrera de estos organismos de inteligencia. ¿Por qué? Bueno, seguramente porque tenían la preocupación de que esto significara filtraciones o que dejara rastros, que finalmente los han dejado y mucho más, pero que dejara rastros de las actividades ilegales que estaban por encarar y que pusieron en práctica de inmediato. Entonces, ¿qué hicieron? Insertaron en estas estructuras estatales células paralelas. Montaron un verdadero Estado clandestino, un Estado paralelo, un Estado secreto, que nosotros hemos calificado en nuestro informe como Estado mafioso. Y entonces desarrollaron una especie de serpiente de varias cabezas a través de estas células paralelas. Una de estas células, la más conocida, la que tuvo mayor repercusión, la que estrenó, digamos, el conocimiento sobre la existencia de estos grupos paralelos, obviamente es la célula que integraba a D'Alessio, que contenía ya elementos concretos vinculados a la AFI, el comisario Bogolyuk, que venía de cumplir funciones en la AFI del macrismo, un tal Barrera que seguía cumpliendo misiones dentro de la AFI y que estaba monitoreado, orientado desde la AFI por un director de mucha jerarquía que va a volver a aparecer más adelante, de apellido
Piamonti, Pablo Piamonti, que era el encargado de monitorear el grupo de Alessio. Bueno, este grupo era una de estas células. Después estructuraron otra célula que se denominó o se denomina Super Mario Bros, que era una cédula que funcionó en el ámbito también de contrainteligencia de la AFI, pero como célula paralela. No dependía orgánicamente de la conducción de contrainteligencia porque funcionaba como célula paralela. Es más, funcionaba afuera de la estructura edilicia donde funcionaba contrainteligencia, en un lugar que alquilaron y que ellos mismos denominaban la cueva. Bueno, esta célula Super Mario Bros. Estuvo básicamente integrada por personal reclutado en la policía de la ciudad. Eran aproximadamente 20 personas, hombres, mujeres, que fueron reclutados, 18 de ellos por lo menos, en el ámbito de la policía de la ciudad. ¿Por qué fueron reclutados en el ámbito de la policía de la ciudad? Bueno, porque seguramente a lo largo de la gestión, primero de Macri y después de Larreta, ellos venían ya desarrollando algún grupo que actuaba de esta manera. Hay que recordar que cuando se organiza la policía metropolitana, que fue el origen de la policía de la ciudad, Macri puso. Se te cortó el audio, compañero Moró. Perdimos audio. Se le cortó el audio a Moró. Está apagado el micrófono de Leopoldo. Está muteado tu A audio. ver, ahora. Ahora sí. Bueno, Ahora no sí. sé dónde quedó. Entonces. Adelante. Silencio. Quedaste en que, perdón, porque como estoy tomando nota, te puedo decir en dónde Dale. quedaste. Estabas recordando que la gestión del PRO en Ciudad de Buenos Aires había desarrollado ya al poner la Policía Metropolitana, ahí había empezado a armar. Estabas hablando de la célula de Super Mario Bros. Super Mario Bros, sí, efectivamente. Bueno, digo, ustedes recordarán que cuando se arma la Policía Metropolitana, Macri designa al famoso Fino Palacios al frente de la policía de la ciudad, que termina siendo procesado, entre otras cosas, por espionaje junto con Macri, y que Macri dice que lo designa en un reportaje que le hacen porque lo chequeó con la embajada norteamericana y con la embajada de Israel, que fueron los que le recomendaron la designación del Fino Palacio. Bueno, se ve que en este transcurso de ese tiempo ellos habían desarrollado ya un grupo de tareas que se dedicaba a este tipo de prácticas de espionaje, y cuando llegan al gobierno nacional lo trasladan íntegramente a la estructura de la AFI y constituyen este grupo operativo que se denomina Super Mario Bros, que fue el que tuvo sobre sus espaldas la responsabilidad de los hechos de espionaje más resonantes, entre ellos, por ejemplo, el espionaje al Instituto Patria, donde funcionaba las oficinas de Cristina Kirchner, el espionaje sobre la propia Cristina Kirchner en su domicilio, en sus traslados al sur, etcétera, etcétera, y casi todos los espionajes más o menos de carácter significativo estuvieron en manos de este grupo Super Mario Bros, que incluso se encargó de espiar a dirigentes del propio espacio macrista. Por ejemplo, este grupo espió a Larreta, este grupo espió a Santilli. Se ve que era el de mayor confianza, para decirlo de alguna manera, de las estructuras que fueron montando. A mediados del 2016 constituyen otro grupo operativo, por afuera de este Super Mario Bros. Tenemos entonces D'Alessio, una de las células paralelas, otra célula paralela, el Super Mario Bros., y ahora aparece a mediados del 2016 otra célula paralela, de mayor envergadura y volumen, que es lo que se llamó el grupo AMBA, es decir, las bases que abre la AFI en el Gran Buenos Aires. La AFI tenía históricamente, incluso cuando se denominaba CIDE, 3 bases en el interior de la provincia de Buenos Aires: Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca. La gestión del macrismo a mediados del 2016 abre 6 o 7 bases en el Gran Buenos Aires.
¿Por qué las abre en el Gran Buenos Aires? Bueno, es obvio que la abre en el Gran Buenos Aires, entre otras cosas, porque ustedes saben, es público y notorio, que ellos han calificado al Gran Buenos Aires como un territorio hostil, por decirlo de alguna manera. Hostil electoralmente, hostil socialmente, políticamente. Entonces se concentraron en llevar adelante el desarrollo de una red de espionaje en lo que ellos consideraban un territorio hostil. Y abrieron 6 o 7 bases. Estas 6 o 7 bases tenían a su cargo regiones dentro del Gran Buenos Aires. Por ejemplo, la base que abrieron en Aedo, que es el partido de Morón, tenía a su cargo el espionaje en Morón, Moreno, Merlo, Luján, llegaba incluso hasta Chivilcoy. Abrieron subzonas. Esto también les debe sonar a los que somos de una generación. Es decir, también se utilizó ese mecanismo, ese patrón de subzonas. La base, por ejemplo, de Pilar, que fue otra de las bases que habilitaron, además de actuar en esa zona de Pilar, del Viso, Escobar, etc., se extendía hasta Varadero, San Pedro. Y así cada una de las bases, la base Matanza, la base Quilmes, y bueno, no recuerdo ahora más. Esto, ahí reclutaron fundamentalmente personal retirado de la policía de la provincia de Buenos Aires. Así como en la ciudad de Buenos Aires, en la sede central, instalaron este grupo Mario Bros con personal de policía de la ciudad, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de las bases del Gran Buenos Aires, el grueso del personal reclutado, no la totalidad, era personal retirado de policía de la provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos incluso había trabajado en los grupos de tarea de Camps, algunos de ese personal de la provincia. Aproximadamente allí había en todas estas bases alrededor de 90 agentes que fueron puestos a caminar la calle en el Gran Buenos Aires. Este grupo de las llamadas, esta célula paralela de las llamadas bases Zamba, se dedicó muy particularmente, más que al espionaje sobre figuras importantes o dirigentes trascendentes, básicamente a infiltrar las organizaciones de base. Se dedicaron particularmente a las organizaciones sociales, sindicales, obviamente distintas fuerzas políticas y culturales, colectivos culturales, actividades comunitarias, por ejemplo, infiltraron muchos comedores comunitarios, y además recolectaron mucha información de militantes de base, es decir, de las estructuras de base. Fueron los que más práctica de espionaje ilegal llevaron adelante. La totalidad de lo que nosotros hemos podido corroborar de espionaje ilegal hasta ahora abarca aproximadamente 371 ciudadanos y 171 organizaciones. Reitero, organizaciones de todo tipo, político-partidarias, sociales, comunitarias, sindicales, culturales, incluso de carácter religioso. Por ejemplo, Monseñor Lugones, que encabezaba, y creo que sigue encabezando, la pastoral social de la iglesia, los denominados curas villeros, es decir, abarcaban todo ese universo. Después constituyeron otro grupo operativo, particularmente dedicado a los presos políticos, es decir, al seguimiento y al espionaje de los presos políticos y sus vínculos, no solamente con quienes los visitaban, familiares, etcétera, sino fundamentalmente con los abogados defensores. Ese grupo, que funcionaba en la calle Varela, en lo que era una sede del Servicio de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, como dato curioso les quiero decir que tenía medianera con la casa que fue el Papa Francisco, el lugar, esta cueva del servicio penitenciario, se dedicaba al monitoreo de los presos políticos. Cuando digo monitoreo, realmente era una tarea muy detallada. ¿Por qué? Porque habían
instalado cámaras en los pabellones, los agruparon, como ustedes recuerdan, a los presos políticos en uno o dos pabellones, instalaron cámaras, cablearon con audios, etcétera, y hacían un control permanente y cotidiano. Y esa información que se recogía diariamente en el servicio penitenciario iba, por supuesto, a la AFI. Es decir, tenían un nivel de coordinación, no es que quedaba en el ámbito del servicio penitenciario. Ellos, para llevar adelante estas tareas de espionaje, usaron un patrón que le denominaban el semáforo, que lo usaron en todas las bases y para todas las tareas de esta naturaleza, que era clasificar a las personas que espiaban o a las que interceptaban las comunicaciones, etcétera, con los colores del semáforo, amarillo, verde y rojo, de acuerdo a lo que estimaban en relación a la supuesta peligrosidad de cada uno o al significado que cada uno podía tener o al peso político que ellos le estimaban a cada uno de los que espiaban. Esto se usó en todas las estructuras de la AFI, en la del AMBA, en el servicio penitenciario, etcétera. Los espiados estaban divididos con los colores de un semáforo. Bueno, esta fue otra cédula que funcionó. Y después había células que funcionaban en otras estructuras estatales. Por ejemplo, la que actuaba en el ámbito de la FIP, que hacía espionaje fiscal. Había una célula que se dedicaba al espionaje fiscal. Recolectaba información sobre los blancos, como ellos los denominaban, en materia fiscal. Había otra célula que actuó en el ámbito de la Dirección de Migraciones, que era la que se encargaba de recolectar información sobre los movimientos de las personas, entradas, salidas del país, destinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después había también un grupo de tareas que funcionaba dentro de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, que era la que también se dedicaba a recolectar información sobre los movimientos financieros de quienes estaban, digamos, definidos como blancos de estas tareas. Toda esta recolección de información, porque se cumplían todos los ciclos de la inteligencia, recolección de la información, procesamiento de la información, análisis de la información y diseminación de la información, iba a la cabeza de la AFI. Y la cabeza de la AFI llevaba esta información a las reuniones que quincenalmente se hacían en Casa de Gobierno de la denominada Mesa Judicial. ¿Por qué podemos decir esto con absoluta certeza? Bueno, porque nosotros tenemos en nuestro poder los correos electrónicos de las secretarias privadas o los secretarios privados de los funcionarios que integraban esa llamada Mesa Judicial, en la que se citaban las reuniones, que reitero, tenían una regularidad aproximadamente de una cada 15 días. Y en esas citaciones de reuniones, que a veces salían del despacho de Arribas o a veces salían del despacho de Marcos Peña, no solamente venía la nómina de los funcionarios que participaban de la reunión, sino que incluso en muchas oportunidades apuntaban si en la reunión iba a estar o no Macri presente. Es decir, el correo electrónico decía: en esta reunión va a estar el presidente de la Nación presente. Es decir, tenemos absolutamente corroborado a través de estos correos electrónicos que quedaron en los discos rígidos de las secretarías privadas, porque tal vez consideraron que era inocente la citación a reuniones, que efectivamente las reuniones se hacían con una periodicidad de cada 15 días. Y por supuesto, en todas estas reuniones participaba Arribas y a veces incluso la citaba Arribas desde la privada de la AFI. Y él allí llevaba este cúmulo de información. Era una especie de símil del batallón 601 durante la época de la dictadura. Ustedes saben que el batallón 601 de inteligencia era el lugar último donde se decidía la forma de actuar sobre aquellos que habían sido detenidos en centros clandestinos, etcétera, a lo largo y a lo ancho del país, y ahí se decidía el destino de cada una de las personas que estaban en esa condición. Bueno, en la Mesa Judicial
se decidía qué se hacía con toda la información que se había ido recolectando sobre los que se iban definiendo como blancos. ¿Y en qué sentido se decidía? Bueno, ahí es donde decidían si simplemente se llevaba adelante la elaboración de una carpeta para extorsionar, el famoso carpetazo, o si por el contrario se subía un escalón y se fabricaba una causa judicial. Es decir, una causa de persecución política que tenía un objetivo. En este caso no era eliminar físicamente al adversario, sino eliminarlo civilmente, socialmente, estigmatizarlo, digamos, asfixiarlo incluso económicamente, y por supuesto destruirlo políticamente. Para esto la herramienta que se utilizaba era el armado de una causa judicial. Entonces la mesa judicial, cuando definía este camino, ahí aparecía la pata judicial, la pieza judicial, y entonces a través de alguna denuncia que llevaba adelante un abogado, o en la mayoría de los casos, filtrando a los periodistas amigos supuestos actos de corrupción, empezaba un ciclo que daba vuelta y cerraba sobre sí mismo, que era filtrar información al periodismo que formaba parte de este entramado. El periodismo empezaba a castigar a esta persona difundiendo supuestos actos de corrupción. Esto era tomado por algún fiscal o algún abogado particular que hacía la denuncia, volvía ya como forma de causa judicial, y después desde ahí se seguía alimentando desde la causa judicial con filtraciones del desarrollo del proceso, el entramado que estigmatizaba a la persona que estaba siendo definida como el adversario a suprimir en términos, reitero, no físicos, sino a suprimir en términos políticos, económicos, etcétera, etcétera. Así funcionaba esta lógica del espionaje ilegal. Reitero, esto tenía un objetivo muy concreto, que era, a través de este mecanismo, influir en la opinión pública, influir en el estado de ánimo de la sociedad, y básicamente, ya con Macri en el gobierno, ya no se trataba de aplicar las técnicas del lawfare para que Macri llegara al gobierno, sino para que se sostuviera en el marco de una política que no tuviera el inconveniente o la dificultad de fuerzas políticas articuladas, de espacios plurales que afrontaran las políticas de entrega, endeudamiento, etcétera, 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 que se aplicaron durante el gobierno de Macri. No era que llevaba adelante este espionaje ilegal por perversidad, sino que lo llevaban adelante como un mecanismo que le allanara el camino para poner en práctica sin resistencia de los sectores populares estas políticas de saqueo con tarifas dolarizadas, de endeudamiento brutal, bueno, de destrucción del aparato productivo, etcétera, etcétera. Así funcionó lo que conocemos como el Estado mafioso. ¿Por qué le decimos el Estado mafioso? Bueno, en primer lugar, porque era una estructura estatal, pero no era la estructura formal del Estado. En segundo lugar, porque se arrasaron todos los derechos y garantías del ciudadano. Es decir, a pesar de que ellos hacían gárgara de republicanismo, etcétera, ningún gobierno democrático a lo largo de la historia puso en marcha un mecanismo de esta naturaleza, que arrasó con el debido proceso, la defensa en juicio. Bueno, hasta es difícil conseguir ejemplos concretos que durante la dictadura militar de espionaje dentro de los penales a los abogados. Lo que por supuesto no le quita de ninguna manera significado al horror que vivimos en esa etapa, pero digo, se llegó a límites inconcebibles. Y este es el desarrollo que tuvo esta estructura estatal, paraestatal. Y otra característica que define el concepto de mafioso es que la mafia siempre ha pretendido, ha intentado transformar lo ilegal en legal. Es decir, una de las características del funcionamiento mafioso es
que pretende transformar lo ilegal en legal. No se queda en la ilegalidad, hace esfuerzos por darle visos de legalidad. Y bueno, esto fue lo que ocurrió. Trataron de darle visos de legalidad, fundamentalmente a través de la complicidad de este puñado. Digo un puñado porque a veces también nosotros, me ocurre a mí mismo, hacemos una caracterización genérica del Poder Judicial. Entonces caemos en el error de creer que todo el Poder Judicial, que toda la estructura del Poder Judicial estuvo al servicio de esta política perversa. Uno puede entender que la justicia está al servicio en general como expresión superestructural de los grupos económicos más poderosos, de los poderosos en general, pero esto no significa que todo el Poder Judicial fue cómplice de esta metodología. Básicamente lo fue un puñado de fiscales, como dije, jueces, camaristas, algún miembro de la Corte, que en el ámbito de Comodoro Pi, efectivamente, tenían una articulación muy fuerte con esta estructura de espionaje, persecución y extorsión política, cosa que después se ha ido corroborando con el paso del tiempo, incluso después de la publicación de nuestro informe, bueno, con el hecho de que se ha ido conociendo de qué manera impúdica ingresaban jueces, fiscales a la Casa Rosada, a la Quinta de Olivos, etcétera, en las previas de decisiones judiciales trascendentes en estos expedientes que se fueron fabricando para la persecución política y la extorsión. Nosotros no hemos avanzado en ese capítulo porque no estaba dentro de nuestras facultades analizar el papel de lo que podríamos denominar la pata judicial. Nosotros, como en términos legales, tenemos por la ley de inteligencia, la 25550, y por la determinación de la característica de la comisión en el reglamento del Congreso, tenemos una función específica, que es investigar los hechos que se producen dentro del sistema de inteligencia. Pero no podíamos avanzar, y no hemos podido avanzar, respecto al papel del Poder Judicial o de la pata judicial. Por eso en el informe final le recomendamos al Parlamento que constituya una comisión investigadora que efectivamente analice el papel que jugaron estos representantes de la pata o del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Congreso es el que tiene en sus manos el dictado de todas las leyes orgánicas del Poder Judicial. Bueno, es más, el Congreso hasta podría derogar el Código Penal. Por lo tanto, tiene en sus manos verificar, controlar, como lo hicimos nosotros en el ámbito de la inteligencia, el cumplimiento y el acatamiento y la adhesión que estos miembros del Poder Judicial tienen respecto a las leyes orgánicas que dicta el Congreso Nacional. Y entonces hemos pedido que constituyan una comisión especial para investigar el rol y el papel que jugaron estos fiscales y estos jueces en el ámbito de esto que nosotros denominamos el Estado mafioso. Bueno, esto es en líneas generales el trabajo que nosotros hicimos. La verdad es que estamos satisfechos porque, en primer lugar, hemos logrado llevar a la práctica algo que no ha sido común, ni siquiera del 83 en adelante, que es ejercitar el control democrático sobre los medios, sobre el sistema de inteligencia. Porque, a fuer de ser sinceros, del 83 en adelante, siempre hubo problemas con el sistema de inteligencia. Ahora hay una distinción que hay que hacer. El espionaje político en el pasado era un espionaje político que se ceñía básicamente a la idea de saber qué hacía el adversario político, cuáles iban a ser sus próximos pasos. Este fue un espionaje político distinto. Este estuvo destinado a destruir, a aniquilar, a estigmatizar, a eliminar al adversario político. No era de carácter preventivo. Con esto no estoy justificando lo que ocurrió antes. Digo que es una etapa diferente, es un nivel de distintas características. Pero bueno, ha sido muy importante que el Congreso, a partir del triunfo
del Frente de Todos empezar a ejercitar esto que se denomina el control democrático sobre la estructura de inteligencia. En segundo lugar, hay que decir que se dieron pasos muy importantes, incluso antes de que nosotros tuviéramos mayoría, porque ustedes recordarán que se produjo un hecho inédito en la historia política de la Argentina, que fue cuando trajimos al juez Ramos Padilla. Todavía nosotros no habíamos ganado la elección, cuando lo trajimos al Congreso, a la Comisión de Libertad de Expresión, a exponer sobre la causa judicial que había iniciado en el caso D'Alessio. Eso tuvo un significado muy importante en aquella época, creo que fue 2017, o 2018. ¿Por qué? Porque por primera vez un juez vino a exponer al Congreso sobre una causa judicial que dañaba profundamente al sistema institucional, al Estado de Derecho, y la verdad que tuvo un impacto enorme porque nos permitió saltear, digamos, el cerco mediático que se ha impuesto respecto a estas cuestiones. Incluso el propio informe que nosotros hemos hecho después de 1 año y medio de trabajo y que presentamos hace 2 o 3 meses, no tuvo la difusión que en otras condiciones, en otro país y en otra circunstancia hubiera tenido una denuncia como la que nosotros hemos contratado, que no es una hipótesis. Nosotros tenemos declaraciones con confesiones de los agentes de inteligencia que llevaron adelante este espionaje ilegal, documentación, copia de filmaciones, copia de pantallas de chat de internet o de teléfonos móviles. Por ejemplo, bueno, todo lo que es el espionaje que se llevó adelante respecto a los familiares de las víctimas de Lara San Juan, eso está absolutamente documentado, todo está documentado. Y reitero, además hay confesiones de los agentes que tenían en sus manos llevar adelante estas prácticas en la actividad cotidiana. Sin embargo, esto tuvo muy escasa difusión, por eso yo les agradezco también a ustedes esta iniciativa, porque obviamente los que fueron cómplices de este mecanismo perverso no se van a denunciar a sí mismos, ni en el ámbito de los medios hegemónicos de comunicación, ni en el ámbito del Poder Judicial. A pesar de que hay que decir que se ha avanzado bastante también en el ámbito del Poder Judicial. Y fíjense en ustedes una cosa que es llamativa. ¿Por qué se avanzó? ¿Por qué se avanzó en estos expedientes? Y digo esto porque nosotros además hemos trabajado en una interacción muy importante con los 2 juzgados que avanzaron mucho en esto, que es el de Dolores, que estaba en manos del juez Ramos Padilla y que sigue ahora en manos de un subrogante que sigue trabajando en esto, y en el de Lomas de Zamora, que estaba en manos del juez Auge. Bueno, precisamente porque eran juzgados federales que están fuera de la influencia de Comodoro Pi. No forman parte de ese entramado. Por eso, todos los esfuerzos siempre se han dirigido desde Comodoro Pi para tratar de apropiarse de estas causas y llevárselas a ese serpentario de Comodoro Pi, para ver si allí las pueden desmembrar, las pueden dormir, las pueden desnaturalizar, etc. Y efectivamente se avanzó muchísimo. Yo sé que muchas veces hay cierto grado de decepción o desencanto, pero hay que recordar que, por ejemplo, en la causa de Lomas de Zamora hay 89 procesados. Y en la causa de de Dolores debe haber una 30 de procesados. Y que ya Arribas y Magdalani tienen sobre sus espaldas no menos de 3 o 4 procesamientos. Y que se ha ido avanzando en los términos en que nosotros encaramos esto. Nosotros no nos sustentamos en la doctrina Irursum y detenemos gente a troche y moche. Nosotros nos manejamos efectivamente con los códigos procesales, nos manejamos con las garantías constitucionales, pero yo creo que hemos empezado a perforar primero el manto de impunidad. Creo que ese manto de impunidad se ha ido perforando, tanto desde el punto de vista básicamente de la instrumentación en sí mismo de las causas judiciales que van avanzando, unas con mayor velocidad, otras con menos, como desde el punto de vista de
el oscurantismo en el que quieren mantener esto. Nos cuesta más romper el oscurantismo que avanzar en el plano judicial. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación hegemónicos, que jugaron un papel decisivo en todo esto, han cerrado alrededor de estas denuncias, han puesto un blindaje que es fenomenal y que nos impide, digamos, sobrepasarlo y llegar al conjunto de la opinión pública. Pero se va rompiendo esa impunidad, y yo me atrevo a decir que efectivamente en este camino se va a ir conociendo cada vez más sobre cómo funcionó este entramado, porque bueno, se le van agregando elementos. El último ahora es el tema de la injerencia del gobierno de Macri en el golpe de Estado de Bolivia, que no es solamente haber provisto pertrechos para la represión. Yo les puedo asegurar a ustedes que también colaboró en las tareas de inteligencia previa destinadas a la desestabilización del gobierno boliviano. Nosotros tenemos ya algunos indicios y vamos a ponernos a trabajar en eso en la comisión bicameral, en el sentido de que agentes de inteligencia de la AFI colaboraron en una especie de centralita que se armó en Bolivia con otras agencias extranjeras en la etapa previa al golpe de Estado en Bolivia, y que tuvieron un papel bastante importante en la creación de un determinado clima en Bolivia y en la recolección de información respecto a funcionarios del gobierno de Evo Morales, etc. Pero bueno, básicamente esto es lo que les puedo transmitir de manera un poco desordenada, pero yo pongo a disposición de ustedes en todo caso me dirán cómo, el trabajo que nosotros hemos hecho, que es este trabajo. Estas son las 400 páginas del informe de la Comisión Bicameral, que viene acompañado del dictamen en el que calificamos esto como el Estado mafioso. Muchas gracias. Bien, abrimos la ronda de preguntas. Va a preguntar Marcelo Abadie, del programa Vos Sabés de Iguazú. ¿Qué tal, compañero Leopoldo Moró, diputado? Tengo una duda con respecto, no a lo que usted plantea en relación al uso del aparato y de la tecnología del Estado en el espionaje, sino también en aquellas empresas o organizaciones privadas que se dedican también a las escuchas y al espionaje. De hecho, muchas veces en conferencias de prensa, Lilita Carrió se jactaba de que el estudio de abogados de ella también recolectaba datos y también seguía situaciones y daba a entender que también era cierto espionaje que se hacía desde el ámbito privado. ¿Ustedes tienen información de eso también? Bueno, a ver, nosotros hemos podido detectar que buena parte o una parte de esta tarea de espionaje ilegal efectivamente se hacía circular entre algunos dirigentes políticos, incluso para que lo usaran como insumo en sus denuncias, etc. El caso de Carrió es uno de ellos. Carrió recibió información originada en el espionaje ilegal, escuchas ilegales, etcétera, que ella siempre las disfrazaba como escuchas que pasaban por debajo de la puerta de su casa. También otros legisladores de la coalición cívica y del PRO. Eso sí está comprobado, digamos, que fueron usuarios de ese tipo de información. Respecto a lo que puede originarse en actividades de inteligencia ilegal de empresas privadas, usted me tendrá que eximir de la posibilidad de respondérselo porque... Sí, es complicado. No es que sea más complicado, sino que nosotros todavía no nos hemos concentrado en eso. Sí sabemos de la existencia de algunas empresas que son pantalla de actividades de inteligencia ilegal, pero fundamentalmente de algunos servicios extranjeros. Pero no le quiero decir mucho más que eso, porque yo tampoco estoy en condiciones de quebrar algunas
de las, digamos, normas que tienen que ver con nuestra tarea y con las limitaciones que nos impone la ley de inteligencia. Pero efectivamente, entre nuestras responsabilidades no solamente está monitorear la inteligencia estatal, sino también monitorear la inteligencia privada, en tanto y en cuanto esa inteligencia privada vulnere los principios básicos de la Constitución y de la propia ley de inteligencia nacional. Bien, pregunta Gabriela Tigman, del submarino de Jujuy. Hola, buenas noches, Leopoldo. ¿Qué tal? Mi pregunta tiene dos partes que están ligadas. La primera, bueno, vivo en Jujuy, por supuesto, impresiona todo esto acá de un modo especial. La primera parte de la pregunta tiene que ver si en este trabajo que ustedes hicieron pudieron detectar, digamos, ramificaciones en las provincias en general, más allá del armado en Buenos Aires respecto de los juzgados y las oficinas centrales. Eso por un lado. Obviamente mi pregunta tiene que ver con lo que ocurrió en Jujuy a partir de diciembre de 2015, que voy a poner un paréntesis. Nosotros también creemos que acá la tarea empezó alrededor de 2013 y tenemos algunas sospechas al respecto. Y la segunda parte, por supuesto, va vinculada con estos últimos hechos relacionados con el golpe de Bolivia y la supuesta actuación del gobernador Morales ya sea para facilitar la llegada de estas cosas, como también el traslado de personas, etc. Bueno, a ver, yo quiero que ustedes entiendan bien cuál es el rol de esta comisión. Nosotros no hacemos espionaje de los espías. Nosotros hacemos control y fiscalización de la actuación de los organismos de inteligencia. Ese control y esa fiscalización nos permitió llegar al conocimiento de todas estas cosas que acabo de relatar. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la injerencia que ha tenido el Estado Nacional en el caso del golpe de Estado de Bolivia, viene desde otro lugar. Es decir, en primer lugar hay que tener en claro que ha sido una denuncia del Estado boliviano acerca de la provisión de pertrechos, etcétera, lo que se conoce públicamente, y recién nosotros ahora estamos empezando a rastrear cuál fue el rol del organismo de inteligencia en la posibilidad de haber contribuido a la desestabilización en Bolivia. Tenemos en claro, por ejemplo, que curiosamente, porque Bolivia no se trata de un estado de enorme envergadura, a diferencia de lo que ocurre en otros países que tenemos delegaciones de la AFI, que tenemos un solo delegado, países de un volumen 20 veces superior al de Bolivia. En Bolivia teníamos dos delegaciones, una en La Paz y otra en Santa Cruz de la Sierra. Como todos ustedes saben, Santa Cruz de la Sierra fue un poco el corazón, siempre, pero en este caso en particular fue el corazón de los procesos de desestabilización que culminaron con la caída de Evo Morales. Allí estaba Camacho, allí se armaron los primeros grupos paramilitares o parapoliciales, etc. Así que el hecho de que tuviéramos, a diferencia de lo que ocurre en otros países, una delegación de más, por decirlo de alguna forma, en Santa Cruz de la Sierra, ya nos mueve por lo menos a la inquietud de averiguar por qué razón ocurría esto. Y tenemos algunos indicios de que pueden haber participado, reitero, elementos de inteligencia del país en ese clearing que armaron algunos servicios extranjeros para acosar al gobierno de Morales. Hasta aquí es lo que te puedo decir. Respecto al resto del país, en realidad nosotros no tenemos demasiada información sobre el resto del país, en primer lugar porque no pudimos efectivamente detectar redes que operaran por afuera de lo que ha sido
la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, etc. Sí sabemos de algunas presiones que llevaron adelante sobre jueces federales o fiscales que estaban involucrados en causas que a ellos les podía interesar. Por ejemplo, la presión que llevaron sobre los camaristas de Córdoba en el caso Milani, que fue juzgado en Tucumán, creo, y en Catamarca. En fin, en casos muy puntuales. O el papel que tuvieron algunos organismos de inteligencia de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, en el caso de Gendarmería, obviamente en el tema Santiago Maldonado, ahí pudimos encontrar algunos elementos que nos han permitido avanzar, o también en el papel que jugaron en Gendarmería los que fabricaron el famoso peritaje sobre la muerte de Nisman, que dio vuelta a la causa, transformando lo que fue un suicidio en un supuesto asesinato. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. Ha sido tan impúdico el funcionamiento del Poder Judicial en Argentina que fabricaron un asesinato. Hace 6 años que tienen una causa por asesinato con un señor al que han imputado por partícipe necesario de un crimen que no tiene asesino. Digo, es una cosa de lo más extraña. Pero bueno, lo sostienen en el tiempo, no cierran ese expediente porque no tienen cómo cerrarlo, porque no tienen cómo demostrar el supuesto asesinato, y sin embargo lo sostienen. Pero la verdad es que no tenemos demasiada información de cómo se desplegó en el interior del país ese sistema de persecución. Bien. Pregunta Alejandro Asís, de Radio Nacional Salta. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias a Leopoldo por su tiempo y dedicación hacia este trabajo que seguramente hoy no nos damos cuenta en este presente inmediato, pero es un trabajo muy valioso para nuestra democracia en nuestro país. Y en segundo lugar, quiero decir que no tengo nada que ver con el señor Asís que todos conocen más mediáticamente. Solo lo conozco por televisión. Ahora la pregunta es, yendo ya al caso puntual, Leopoldo, has dicho, y hay un punto que me interesa conocer más en profundidad, los fondos buitres contribuyeron, ¿no?, a todo esto. Si bien tengo la idea general, por supuesto, pero los detalles más finos de eso me interesa realmente conocer, porque el sistema financiero en sí mismo siempre ha destruido todos los procesos de industrialización en nuestro país y nos ha llevado a profundas hambrunas y debacles económicas, ¿no? Por eso me interesa esa parte en particular, y después todos estos informes que se realizaban desde esta inteligencia clandestina iban a alguna embajada. Si bien tengo el conocimiento macro, ¿no?, desde la suposición que seguramente es así, pero los detalles de eso, quiero saber si ustedes han llegado hasta a conocer esto en profundidad. Porque bueno, mira, supongo que no quedaban solamente en nuestro país, porque acá se estaba identificando a personalidades influyentes dentro de nuestro país y también a organizaciones sociales que también tienen personas influyentes. sí. A ver, vamos a la primera pregunta que tiene que ver con el rol o el papel de los fondos buitres. Vos recordás que yo dije que el Lofer no empezó con la llegada de Macri al gobierno, sino que en todo caso se perfeccionó, pero que el Lofer empezó antes. Y una de las campañas más activas del Lofer, la que más tal vez tuvo impacto sobre el ánimo de la sociedad y la opinión pública, fue la causa precisamente del memorándum con Irán y la muerte de Nisman. ¿Por qué digo yo que los fondos buitres contribuyeron? Bueno, por lo siguiente. Ustedes tal vez lo recuerden, en el año 2016 se conoció que una empresa que se llamaba Cambridge Analytica se había apropiado de información de la base de datos de Facebook, y que esta empresa,
Cambridge Analytica, que tenía su sede en Inglaterra, a través de esta apropiación de datos de Facebook, había tenido un papel relevante en muchas campañas electorales, entre ellas en Estados Unidos en favor de Trump, y también había tenido un papel relevante en la campaña del Brexit en Inglaterra, y también había influido en otras campañas electorales en distintos lugares del mundo. Cuando se descubre esto, se forma una comisión investigadora en el Parlamento inglés, en la Cámara de los Comunes en Inglaterra. Básicamente se forma esa comisión investigadora precisamente para analizar cuál había sido el rol de esta empresa Cambridge Analytica en la campaña del Brexit. Y esa comisión investigadora, en Inglaterra las comisiones investigadoras del Parlamento tienen facultades prácticamente sin límite, por ejemplo, pueden allanar lugares, lo pueden todo. Lleva adelante una investigación muy importante. En esa investigación, que contó con un arrepentido de la empresa Cambridge Analytica, lo convocan al titular de Cambridge Analytica a un interrogatorio en el Parlamento inglés. Este hombre, que se llamaba Alexander Nix, concurre al Parlamento. Y en ese interrogatorio, en el Parlamento inglés, lo indagan, entre otras cosas, sobre su participación en una campaña que la define el presidente de la comisión como anti-kirchnerista en Argentina. Este hombre reconoce que trabajó en Argentina. Después nosotros hicimos a su vez un rastreo que nos permitió establecer que efectivamente este hombre visitó muchas veces la Argentina. Es más, tenía una sede en la Argentina con un socio local y además integraba una fundación que también integraba Macri. Bueno, Alexander Nix es llevado en el interrogatorio a reconocer que efectivamente había sido contratado para intentar una campaña antikirchnerista. Nosotros viajamos a Inglaterra en el año 2016, en el año 2017, fines del 2017, invitados por esta comisión. El titular de esta comisión es un diputado laborista, Damian Collins. ¿Y qué pudimos establecer en ese viaje, donde participamos de una reunión de la comisión, junto con representantes de algunos países de América Latina? Bueno, que efectivamente esta organización, Cambridge Analytica, había tenido contactos con Paul Singer, que Paul Singer le había encargado una campaña contra el gobierno de Cristina. Es más, tuvimos acceso al papel donde de puño y letra Alexander Nix tomó nota de los requerimientos de Paul Singer para esa campaña antikirchnerista. Ustedes recordarán que los fondos buitres formaron lo que se denominaba algo así como grupo de... no era grupo de tareas, o era fuerza de tareas o algo por el estilo, que publicó incluso solicitadas en la Argentina. En otros países de Europa publicó solicitadas, yo no sé si lo tengo acá, Diego, vení. Publicó solicitadas en diarios europeos mostrando, aquí, fíjate si tenés lo de Cambridge Analytica acá, las solicitadas, esas. Publicaban solicitadas en Europa con la cara de Cristina y la cara del presidente de Irán, decían asociados en el terrorismo, es decir, llevaron adelante una campaña muy fuerte. Pero además, en el caso de Nisman, cuando Nisman se suicida, recuerden ustedes que se descubre que él tenía cuentas no declaradas con fondos en Nueva York, etc. Bueno, parte de los fondos que le giraban provenían de una fundación del socio de Paul Singer, un señor Sheldon de apellido,
que además era financista de Netanyahu en las campañas de Israel. Es decir, los fondos buitres tuvieron una participación muy activa como parte de la extorsión que llevaban adelante contra el gobierno de Cristina en la tarea de desgastar al gobierno, de tratar de ponerlo de rodillas, etc. Y fueron una de las herramientas que financiaron en el mundo estas campañas. Porque el tema del memorándum con Irán fue insertado, fue metido en la disputa geopolítica. Ustedes recuerden que eso coincidió con la ofensiva que llevaron Netanyahu y compañía, incluso contra Obama, porque Obama había reiniciado las conversaciones con Irán para llegar a un acuerdo en materia de política nuclear. Está absolutamente comprobado que los fondos buitres tuvieron una participación activa en esas campañas y en el financiamiento de esas campañas. Bien. Va a preguntar Alcides Cruz. Sí, no escucho bien. Alguien está hablando, pero no escucho. Alcides Cruz va a hablar. El compañero Alcides Cruz. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Leopoldo, un gusto volverte a ver después de tu paso por Misiones en el lanzamiento de la campaña aquella. Permítanme esta digresión que viajamos juntos en el auto al estadio. Ah, cierto. Sí. Bueno, un gusto de verte a través del... bueno, compañero, supongo que el órgano que investigó todo esto tiene la posibilidad de hacer recomendaciones, de hecho la hizo, pero pidiendo sobre todo el aspecto del Poder Judicial. En esto hay también un traslado de de la iniciativa investigadora, de los hechos que aquí se han comprobado, se han generado documentos para el Consejo de la Magistratura, digo, como un órgano que puede incidir directamente por dentro a la investigación de aquellos que actuaron en Comodoro Pi, etc. Otro detalle es que acá, de acuerdo al relato de los hechos, nos estás diciendo que hoy los medios de comunicación, que todos conocemos, en general les llamamos los cuarteles mediáticos, los muchachos, forman parte de un sistema de inteligencia. Es decir, que tenemos un periodismo como una prolongación del espionaje. ¿Hay posibilidades de hacer algún tipo de también recomendación o alguna medida que pueda definir esto? Porque normalmente cuando se pone, como de hecho lo has dicho, se señala exactamente la función que ha tenido el periodismo, este periodismo de guerra también, por qué no decirlo, no se les puede decir nada porque está la libertad de expresión, etcétera, estos argumentos que a la luz de estos hechos evidentemente quedan reducidos a una vulgar mentira. Y el otro es si esto también, lo que fue el sistema armado ahí en la Casa de Gobierno, con las reuniones cada 15 días, fue, digamos, un diseño argento o realmente fue un trabajo a pedido de la Embajada de los Estados Unidos o sus sistemas, subsistemas, digamos, como, qué sé yo, NSCI, CIA, etcétera, si hay comprobaciones de estas líneas también de intromisión también en los asuntos internos del país. Esos serían más o menos los elementos que me surgen como para plantear en términos así muy generales, más que como preguntas, como inquietudes. Bueno, vamos por partes. A ver, en relación al tema del Consejo de la Magistratura, nosotros toda la información que tenemos obviamente está a disposición del Consejo de la Magistratura, que puede solicitarnos esa información cuando avancen ellos en el desenvolvimiento de la primera etapa anterior a un eventual juicio político o sumario en el Consejo de la Magistratura. Nosotros como diputados fuera del marco de la comisión ya hemos llevado adelante algunas iniciativas, por ejemplo con el diputado Tailade, el diputado Valdés. Nosotros somos los autores de la ampliación de la denuncia sobre el papel de Hornos y Borinsky en la causa judicial que se está llevando adelante
por su rol durante el macrismo. También hay que hacer presente que hay una causa judicial, que es la que provocó que se fugara Pepín Simón respecto a la mesa judicial y al apriete sobre la empresa Indalo. Es decir, casi todo lo que yo acabo de relatar está todo prácticamente judicializado. Hay causas judiciales abiertas sobre casi todas estas cuestiones. Y por supuesto nosotros, frente al requerimiento de la justicia, cuando se produzcan este tipo de necesidades, vamos a aportar los elementos que tenemos en nuestra investigación. De hecho, en algunos casos ya lo hemos hecho. Después vos me preguntaste sobre el tema del periodismo. A ver, esto hay que entenderlo desde este lugar. Nosotros obviamente sabemos que hay una estructura mediática que forma parte del verdadero bloque de poder en la Argentina, que no es Cambiemos, sino que es precisamente estos medios hegemónicos, los grupos económicos más concentrados que se nuclean en la Asociación Empresaria Argentina, ahora también lamentablemente en la conducción de la UIA, y ciertos sectores del Poder Judicial, y que detrás de eso, por supuesto, hay un poder un poco más invisible que tiene que ver con las políticas que sigue para América Latina el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, en el caso concreto del espionaje ilegal, lo que se ha descubierto, lo que se imputa judicialmente, no es a una empresa periodística, sino a hombres, personas, individuos que participaron y que se puede probar la participación desde el punto de vista jurídico en esa estructura de espionaje ilegal. Es decir, esto sí se ha podido lograr. Es más, hay un periodista, el más conocido, que es Daniel Santoro, que ha estado y sigue estando procesado en diversas causas por esta circunstancia. Pero no se puede imputar a una empresa, a una sociedad anónima, a un grupo empresario, la participación en tareas de espionaje ilegal, más allá de que todos sabemos, obviamente, que sí han tenido una participación activa en la construcción del lawfare. Pero esto hay que encuadrarlo en delitos del Código Penal. Ustedes tomen en cuenta que, por ejemplo, hablábamos recién del Estado mafioso. El concepto de mafia en nuestro Código Penal no está incorporado, a pesar de que en otros países del mundo sí lo está. Nosotros tenemos dificultades como las que tuvo el gobierno de Alfonsín cuando se inició el proceso de investigación de los delitos de lesa humanidad. No existía en aquella época, por ejemplo, la figura de desaparición forzada de personas en el Código Penal. No existía ni siquiera la figura de tortura, existía la figura de apremios ilegales, que era una figura mucho más leve que la de tortura, que fue incorporada también como equivalente al homicidio simple de la tortura seguida de muerte. Bueno, en la legislación local, en el Código Penal, hay algunas figuras que no atrapan este tipo de funcionamiento. En todo caso, sí será motivo de que deba ser analizado, etc. Pero hoy lo que atrapa es delitos perpetrados por personas o grupos de asociaciones ilícitas que se dedican a esta cuestión. Y respecto a la cuestión, no sé, la otra tenía que ver con el tema de... Vos me preguntaste tres cosas. Sí, reactivo el audio para esto. Tenía que ver si esto fue un trabajo argento, dije, para situarlo como un diseño fato en casa, o bien ha tenido obviamente una planificación estratégica superior que tendría que ver en todo caso con la Embajada de Estados Unidos, de Israel, etcétera, habida cuenta de lo que nos has contado en distintos momentos acerca, bueno, de todo este bodrio, ¿no? Sí, a ver, no hay duda que el lawfare es parte de una planificación estratégica continental. Eso no hay duda. El lawfare, como instrumento de persecución de los gobiernos y los movimientos populares y democráticos de América Latina. Eso no hay ninguna duda. Lo que probablemente diferencie a un país de otro es el modo en que este lawfare se instrumentó. Es decir, yo no sé si en otros países de América Latina el lawfare se ejecutó
con el mismo diseño que en la Argentina. La verdad, francamente, no lo sé. Sé que se llevó adelante el lawfare, es obvio, está a la vista de todos nosotros, lo que pasó en Brasil con Lula, lo que pasó con Correa en Ecuador, lo que pasó, bueno, en el caso más extremo del intento de golpe en Bolivia, lo que pasó con Lugo en Paraguay, todo eso sabemos que forma parte de este diseño, que es un diseño que se origina en las políticas de Estados Unidos, que sustituyó la doctrina de la seguridad nacional de la década del 70 por el lawfare y sustituyó como instrumento a las Fuerzas Armadas por los poderes hegemónicos de los medios y por el Poder Judicial. Y en la Argentina no podemos perder de vista que cuando se inicia el gobierno de Macri, desciende un embajador, el embajador Prado, que era un juez de los Estados Unidos, que lo primero que dice cuando llega a la Argentina es: vengo a colaborar con ustedes en la organización de la justicia. No hay ninguna duda que tuvo un papel relevante. Además nos consta que multiplicaron sus contactos y sus reclutamientos en el ámbito de los jueces y fundamentalmente de los fiscales, porque ya preveían este cambio que va a haber en el modelo procesal argentino, que pasa del sistema inquisitivo al acusatorio, y en el acusatorio van a tener más importancia los fiscales que los jueces, y la Embajada de Estados Unidos se ha dedicado a cultivar esas relaciones con viajes, etcétera, fundamentalmente entre los fiscales. Así que ahí sí se puede detectar claramente que hay una política en esta materia. Ahora, yo no puedo afirmar que se haya aplicado exactamente el mismo patrón en cada uno de los casos en los que el lawfare se desenvolvió en América Latina. Es el turno del Leo Blanco, del portal Sinergia. Sí. Yo les voy a pedir si podemos ir poniendo... Cerrando. Bueno. Sí, de a poquito, por favor, porque tengo un par de cosas que hacer. Adelante. ¿Qué tal, Leopoldo? Un gusto. Hola. Bueno, vamos a hacerla corta entonces la pregunta. No, está bien. Una tenía que ver ya con una ampliación de lo que se contestó anteriormente con respecto a las consecuencias penales. Mi pregunta iría ampliada un poco más a si podemos decir que, por ejemplo, esto puede tener consecuencias con Mauricio Macri, por ejemplo. ¿Tiene alguna prueba como para acusarlo de algo a Mauricio Macri? Si hay alguna acusación también a algún sector del Poder Judicial, que siempre quedan impunes de todas estas cuestiones. Eso por un lado. Y por el otro lado, por el esquema más internacional, si se está pensando o se podría llegar a hacer una denuncia conjunta a nivel internacional, ya que hay pruebas de que esto es una organización de alguna manera internacional y que se ha repetido en otros países. Sabemos, por ejemplo, si en Brasil se está investigando lo mismo que acá, a través de alguna comisión, y se podría llegar a hacer alguna denuncia internacional ante la ONU o ante algún organismo internacional con todos estos temas. Bueno, a ver, vamos de atrás para adelante. En materia internacional, les quiero decir a todos ustedes que, por ejemplo, el informe que nosotros hemos elaborado respecto al espionaje ilegal en la Argentina, lo hemos remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, lo hemos remitido a Amnesty Internacional, se lo hemos remitido al relator de Naciones Unidas en materia de independencia judicial. Es decir, nosotros este informe que elaboramos en la comisión y que fue aprobado prácticamente por unanimidad, porque incluso los representantes del PRO, no objetaron la recolección de pruebas, objetaron nuestro informe final, las conclusiones, pero no objetaron porque no podían objetar lo que era evidente, digamos. Bueno, todo esto nosotros lo hemos distribuido en organismos internacionales y regionales. Respecto a si en otro país se ha llevado adelante esto con estas características, me da la impresión de que no. En el caso de Brasil, lo que ha habido, sí, es una revisión por parte de la Corte Suprema de Brasil o de la Suprema Corte de Justicia de Brasil de todo lo actuado por Moro y por todos los que llevaron adelante estas políticas de persecución contra Lula, pero no conozco, creo que no hay una comisión parlamentaria
que haya llevado adelante una investigación de esta naturaleza. Sí, lo que todos sabemos que la revisión de las causas que inventaron contra Lula. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Era... No, después era las consecuencias penales si podemos... sí. ¿no? Sí. A ver, en el caso particular de Macri, bueno, Macri ya está empezando a tener pedidos de procesamiento por otras cuestiones. Todavía no lo tiene respecto al tema del espionaje ilegal. Pero eso es inexorable que llegue. ¿Por qué? Por dos razones. Por una cuestión objetiva y por una cuestión de naturaleza subjetiva. ¿Por qué objetiva? Bueno, porque el presidente de la Nación, Macri, o incluso hoy Alberto Fernández, es el responsable del sistema de inteligencia nacional. Entre el presidente y la inteligencia nacional no hay un intermediario, no hay un ministro en el medio. El que conduce por ley el sistema nacional de inteligencia y el que dicta las estrategias y el plan nacional de inteligencia anual es el presidente de la Nación, sin ninguna intermediación. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad inmediata, hay una responsabilidad funcional. Pero además, en las investigaciones que se han llevado adelante en la comisión y en el ámbito judicial, aparecen responsabilidades inmediatas, responsabilidades directas en prácticas de inteligencia ilegal, sobre todo en dos. Yo creo que de estas dos hay una que inexorablemente lo va a llevar a Macri a un procesamiento. Una, el espionaje sobre los familiares del Ara San Juan. ¿Por qué? Porque en la documentación que se recogió en la base Mar del Plata, que fue la que llevó adelante ese espionaje ilegal, los memorándum estaban dirigidos al presidente de la Nación. ¿Por qué al presidente de la Nación? Porque ese espionaje ilegal se practicaba fundamentalmente, se practicó de manera continua, pero fundamentalmente cuando hizo dos viajes a Mar del Plata Macri. Uno, a jugar al golf, en un club de golf que el que conoce Mar del Plata sabe de lo que estoy hablando, precisamente baja en Barranca y desemboca en la puerta, prácticamente en la vereda de enfrente de la base naval de submarinos en Mar del Plata, y otra vez que fue a Chapalmalal, al chalet presidencial. En esas oportunidades hicieron espionaje ilegal sobre los familiares para impedir que fueran a molestarlo a Macri o que fueran a increparlo a Macri, etc. Todo eso quedó registrado, las fotografías que hicieron del seguimiento de los familiares, las intercepciones telefónicas, etcétera, etcétera. Y todo ese material se dirigió a Macri directamente, o sea que él era el usuario de ese material de inteligencia ilegal. Después hay otra pista que es la de la directora de audiencias, Martinengo, de la Presidencia de la Nación, que también canalizaba información que el espionaje ilegal llevaba a la Presidencia de la Nación. Y después hay otra causa que lo vincula directamente, que es el espionaje ilegal sobre su hermana. Él llevó adelante un espionaje ilegal donde yo tengo aquí en este libro está la confesión de los agentes que lo practicaron, que fueron a la casa de enfrente donde había una obra en construcción y desde allí llevaron adelante el espionaje ilegal, donde Macri, a través de la AFI, espía a su hermana y al marido de su hermana, un señor de apellido Pica, Salvatore Pica, suena medio de la Calabria, digamos. Bueno, lleva adelante una práctica de espionaje ilegal, que otro que Macri podría estar interesado en hacer ese espionaje. Y además en las órdenes de espionaje alguien dice, este es un pedido del número 1. Entonces, yo creo que más temprano que tarde, efectivamente, en estos temas de espionaje ilegal, por lo menos hay 2 o 3 circunstancias que van a llevar al procesamiento de Macri. Vamos con las 3 últimas preguntas cortitas, así el compañero Leopoldo lo puede responder, y después cierra Martín García. Gracias. Va a preguntar Víctor Sajovic, secretario general de ATECO, Asociación Argentina de Teledifusores, Pymes y Comunitarias. Hola, ¿qué tal, Leopoldo? Buenas noches. Hola. Mira, yo represento a propietarios de medios de comunicación y estamos muy ávidos de acompañar al Congreso
en todas estas investigaciones que me parecen muy detalladas, me parecen muy afinadas, pero se nos hace difícil. Entonces, y siendo tan importante que la comunidad se entere de todas las investigaciones de tal manera de que el conocimiento público de las investigaciones y los procesamientos lo que hacen es poner en alerta a la sociedad para que los temas que se investigan se puedan desarrollar. ¿Qué pasó? Y conocer. Sí, se puedan conocer y de tal manera que la sociedad enterada pueda elegir mejor a aquellos que lo representan. Y yo me pregunto, ¿no hay alguna iniciativa desde los legisladores para mejorar la cuestión de la comunicación? Porque digamos que los medios de hegemonía nacional lo que tienen defienden sus empresas desde un lugar de intereses encontrados. Por ejemplo, ahora tenemos un empresario de los medios que compró una empresa de electricidad y también compró un diario, el Cronista Comercial, lo que hace que incremente su poder y elija qué noticia va a ser pública. Por otro lado, tenemos, bueno, los grandes monstruos de Clarín y las telefónicas, y bueno, hay una serie de cuestiones que hacen a la necesidad propia de las investigaciones que se hacen y de avanzar sobre sobre los derechos democráticos, y que yo creo que no está en la cabeza de los legisladores. Si bien entienden la necesidad, no está en la cabeza de los legisladores legislar en función de allanar estas cuestiones de a este le informo, al otro no le informo, o más allá la cuestión, obviamente, de la sustentabilidad de los medios. Estoy hablando desde el lado de las necesidades de los medios, que no estoy pidiendo plata, lo que estoy pidiendo es legislación, o sea, que nos involucren a nosotros dentro del paquete que sí, y de los derechos que tienen, que nos igualen en derechos con los medios hegemónicos. Esa cuestión que venimos luchando desde hace más de 30 años, no se pudo resolver, y creo que no hay permanentemente una queja de parte de los legisladores de que las cosas no salen al aire, e invierte el Estado en avalar determinados medios y concentrar nuevas concentraciones de medios. Sin embargo, nosotros, que somos una gran mayoría, en el censo salieron 16.000 medios. Nosotros desde TELAM, yo fui gerente de área en TELAM en su momento, registramos 9.500 convenios con medios de comunicación. Es decir, hay una multiplicidad de medios que están informando a la población, pero que primero no tienen acceso fácil a los legisladores. Ahora con este asunto de la pandemia y los Zoom han resuelto ese tema. Y segundo, que son los que informamos al público que tenemos inmediato, porque vos escuchaste a esta chica Tijman de Jujuy, Gaby, que se sorprende de todas las investigaciones que hacen y del detalle que tienen con las investigaciones. Yo también estoy sorprendido, porque yo, si bien sigo los medios todos los días, y todos los días estoy atrás de las investigaciones que se hacen, me sorprende, y yo quiero informar, quiero que el público se entere que la democracia funcione, y sin embargo nos lo impide el hecho de la falta de accesibilidad que tenemos con los legisladores, con las investigaciones y con la sustentabilidad del medio. Mi pregunta, ¿están legislando para resolver la cuestión de democratizar
la cuestión del acceso a la información y del acceso a la pauta publicitaria, o la pauta, o a la sustentabilidad, o lo que fuera. Esa es mi pregunta. Bueno, a ver, voy a tratar de ser lo más preciso y sintético posible. Empiezo por decirte que yo no conozco que haya, no estoy en ninguna de las comisiones que están vinculadas a esta temática, pero no conozco que haya en curso alguna legislación en esta materia, francamente. No conozco. Puede ser que algún legislador esté elaborando algún proyecto en esta materia, pero no estamos hoy no estamos concentrados en una temática de esta naturaleza en el Congreso. En segundo lugar, debo compartir con vos que es un tema crucial. ¿Por qué? Porque efectivamente, si no hay posibilidad de informar a la sociedad, de vincular a las instituciones, en este caso el Parlamento, con la sociedad, buena parte del esfuerzo que realizamos es estéril. ¿Por qué? Porque no contribuye a crear una conciencia colectiva. Yo siempre digo que la gran virtud en el 83 de Alfonsín no fue solamente el juicio a las juntas, sino fundamentalmente promover la creación de la CONADEP. ¿Por qué? Porque la CONADEP fue lo que generó conciencia social acerca de lo que había pasado. El juicio a las juntas también es muy importante, las penalidades que se aplicaron, pero esto no lo definía un tribunal aplicando determinadas penas. Básicamente lo que definió y volcó a la sociedad para repudiar lo que había ocurrido fue la labor de la CONADEP, que puso sobre la mesa y corrió el velo de todo lo que había ocurrido. Tan fuerte es esa conciencia social que hasta el día de hoy, cuando hay algún intento de ocultar aquello o de premiar a los represores, como fue el intento del 2x1, la gente reacciona, la sociedad reacciona. ¿Por qué? Porque se creó una fuerte conciencia social. Y en eso tuvo un gran papel la CONADEP. ¿Por qué? Porque difundió lo que había ocurrido, logró, generalizar en la sociedad los mecanismos de la represión, el conocimiento de los mecanismos de la represión. Bueno, obviamente nosotros no hemos tenido con estos informes la misma suerte. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un blindaje mediático fabuloso, enorme, de quienes han sido cómplices de todo esto y, como dije hace un rato, no se van a inculpar, no se van a echar tierra encima cuando han sido cómplices de esto. Nosotros, ¿qué hemos podido hacer desde la comisión? Bueno, además del esfuerzo de imprimir este material, distribuirlo en distintos ámbitos internacionales, nacionales, hemos hecho, y de paso ahora sí les pido la colaboración a ustedes, hemos hecho un documental que tuvo solo difusión hace unas semanas atrás en el canal de cable C5N, que es un documental de la comisión, donde en 34 minutos relatamos todo esto que yo he estado hablando, pero de manera obviamente mucho más articulada, más orgánica, y además con el impacto de las imágenes. ¿Por qué? Porque en ese documental mostramos cómo fueron seguimientos concretos a periodistas, mostramos videos de esos seguimientos que hemos podido capturar, es decir, tiene la virtud de que no solamente se escucha un relato orgánico, sino que además se acompaña con pruebas documentales que son incontrastables y tienen el impacto de la imagen. Así que después, en todo caso, a través de García, veo cómo les puedo hacer llegar los pendrive con ese documental, porque eso también ayudaría a multiplicarlo. Ahora estamos gestionando para que se suba a la plataforma del canal Encuentro, además para que quede como una especie de testimonio de una etapa histórica que le tocó atravesar a la Argentina con el gobierno de Macri en materia de vulneración de los derechos y garantía de los ciudadanos. La temática que vos abrís es totalmente distinta a esta, está vinculado porque efectivamente es muy importante ver cómo le llegamos a la sociedad, pero bueno, venimos de transitar un largo camino con la ley de medios, etcétera, todo eso ustedes lo conocen mejor que yo,
pero bueno, si hoy me decís si hay un trabajo para legislar en esta materia, te tengo que ser franco y decirte que no, o por lo menos no que yo conozca. Bien, va a preguntar Pablo Arripe, de Radio La Plata y Código Baires. Sí, por favor. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola Leopoldo, gracias por el tiempo. Hola. Voy a hacer una pequeña apreciación sobre lo que estábamos hablando y lo que decía el compañero anterior, o el preopinante, como dirían ustedes en la cámara, pero básicamente quienes legitiman los medios, o quienes legitiman los medios, es la política. Y la política es quien no nos atiende a los medios, a los pequeños medios de comunicación que remamos en dulce de leche hace muchísimos años. Entonces, vos acabas de pedirnos que nosotros difundamos ese material que vos hacés y que por supuesto lo vamos a hacer. Y te voy a tomar como ejemplo, ya que te tengo acá y mano a mano y cara a cara. Cuando te llamamos de la producción de nuestra radio, muchas veces no logramos que vos nos atiendas. De frente mar y sin ningún tipo de, ni ponerme colorado. Digo, cuando hablo de legitimación por parte de la política para con los medios, lo llamo a Kicillof y Kicillof tampoco nos atiende porque le interesa más salir en el canal de cable o en algún medio masivo, supuestamente, para hablar del Círculo Rojo. Nada más, porque... Bueno, pero nada, es una opinión muy personal. Espero que no te me ofendas, Leopoldo. No, de ninguna manera. Bueno, y por otro lado, vos hablaste de espionaje, lawfare y otro montón de cosas. Todo esto termina en un solo lugar, el espionaje y el lawfare. O empieza y comienza, ¿no? Que es Comodoro Pi, o PRO, o como lo quieran llamar. ¿Cómo desarmamos ese andamiaje para que esto no siga ocurriendo? Y te la dejo ahí porque si no va a ser muy largo. Podríamos seguir toda la tarde, bueno, toda la noche, pero digo, me parece que está ahí o estoy equivocado. Porque, ¿qué es lo que...? Porque está a las claras que Macri sigue teniendo poder hoy. El chabón dice que no puede volver porque no puede volver. Mentira. Bueno, sabemos por qué no quiere volver. Entonces, ¿está ahí la cosa? ¿Está encerrada por ese lado? Más allá, después seguimos con la ley de M otro día. Dale. Un gusto, a ver, gracias. No hay duda de que lo que nosotros denominamos el secretario de Comodoro Pi ha jugado un papel muy importante en todo esto porque ha sido el soporte de transformar, como dije hace un rato, lo ilegal en legal. Es decir, allí es donde toda esta tarea de espionaje, de extorsión, de persecución, etcétera, se cristalizaba en causas inventadas, con testigos falsos, con arrepentidos pagados, bueno, en fin, con todo lo que ya uno conoce. Por supuesto que modificar eso es muy importante. Yo creo que, es mi opinión, creo que se perdió un tiempo precioso en el primer año de gestión. Me parece que ahora eso ha cambiado y efectivamente empezaron a moverse los mecanismos a través de los cuales se puede ir produciendo una renovación de esa estructura que requiere recuperar absolutamente la transparencia, porque lo que se perdió además ahí es la transparencia. Porque efectivamente un Estado mafioso no puede funcionar con un mecanismo en paralelo transparente de la justicia, no hay posibilidad de eso, que eso congenie. Entonces, me parece que bueno, se va avanzando, ya hay encaradas varias iniciativas en el Consejo de la Magistratura para juzgar la conducta de algunos camaristas, hay denuncias judiciales que están tomando curso, creo que hoy hubo una de ellas vinculada al rol de algunos de estos camaristas de casación, está cuestionado el papel de algunos fiscales y algunos jueces. Nosotros en la Cámara de Diputados venimos pujando por modificar la ley del Ministerio Público para sustituir de una vez por todas el interinato de Casal, que ha sido una pieza central en la impunidad que le ha brindado a algunos fiscales, como el caso, bueno, más obvio es el de Stornelli, pero no es el único. Se viene avanzando, lo que pasa es que se avanza dentro de los parámetros, te reitero, de la ley, de la Constitución, etcétera, y eso siempre genera algún tipo
de no inmovilidad, sino de pesadez, por decirlo de alguna forma, de cómo se desenvuelven esos acontecimientos. Pero en este caso sí está funcionando bastante bien la difusión de cuáles fueron las pillerías que llevaron adelante estos tipos. Por ejemplo, haber descubierto y haber corrido el velo acerca de cómo visitaban la Casa de Gobierno antes de los fallos, cómo iban a pedir instrucciones, etc. Todo eso va creando un clima social. Todos sabemos que precisamente el Poder Judicial no es el que goza hoy de mejor prestigio en la Argentina. Y bueno, estamos avanzando en ese terreno. Pero es absolutamente imprescindible modificar esa realidad, porque si no, no hay forma de gobernar. Si vos estás hackeado, si vos estás condicionado, limitado, restringido por el Poder Judicial, no tenés forma de gobernar. Es decir, tenés que gobernar en el conflicto permanente, en avances, retrocesos, etc. Se está avanzando, yo creo que en ese terreno, no a la velocidad probablemente que todos nosotros hubiéramos querido. Bien, cerramos la ronda de preguntas con Marcelo Abadi, una preguntita cortita. Adelante. Marcelo, estás muteado. Bien, se presentó esta excelente trabajo de la bicameral y queda un punto sobre esta organización mafiosa. El Ministerio de Seguridad, la policía, la justicia federal, pero también el servicio penitenciario y la justicia de la ciudad. Quedan parapetados y pueden ser fusibles. ¿Tienen previsto eso? Porque pueden ser fusibles tanto de Patricia Bullrich como fusibles de Macri. A ver si te entiendo lo que querés decir. Es decir, a ver, primero, efectivamente, lo que se denomina la justicia de la ciudad, el macrismo la quiere utilizar, transformar en protagonista de causas judiciales que en el ámbito de la justicia nacional les están resultando desfavorables. Bueno, el caso más prominente es el Correo. Quieren llevar a la justicia de la ciudad un proceso de quiebra que es del ámbito de la justicia comercial nacional. Claro. Es obvio. Bueno, ¿esto dónde va a terminar? En la Corte Suprema. Ahí es donde se verá de qué manera la Corte Suprema salda esta discusión. Si es por sus antecedentes, uno debería ser pesimista acerca de lo que va a ser la Corte Suprema. Por eso para mí es imprescindible cuando se habla de la reforma del Poder Judicial. Yo en esto tengo una mirada muy práctica. Yo creo que no hay reforma del Poder Judicial si no se empieza por la cabeza del Poder Judicial. Yo no creo en la reforma de abajo hacia arriba del Poder Judicial. Además, porque el Poder Judicial no tiene una estructura de esa naturaleza, no es horizontal, es vertical. Y la cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que hay que ampliarla, por lo menos, ampliar la Corte Suprema de Justicia, etcétera, si queremos avanzar rápidamente en una modificación del comportamiento del Poder Judicial. Por supuesto que el macrismo, insisto, va a buscar refugio en el ámbito de la justicia de la ciudad. Respecto a la policía de la ciudad, nosotros no podemos hacer nada porque es una policía que funciona en un ámbito que escapa al Congreso Nacional. Nosotros no tenemos injerencia sobre el funcionamiento de las instituciones de la ciudad de Buenos Aires. Y no sé qué otra cosa el Ministerio de Seguridad, bueno, sí. Y los medios hegemónicos de comunicación que también colaboraron, el caso que usted mencionó de Santoro, que también proveía información, por este caso D'Alessio, el falso abogado, a través de las escuchas telefónicas, a través de un pedido de extorsión que se descubrió a un empresario. Bueno, a ver, en el caso del Ministerio de Seguridad, bueno, hay una última pregunta que me quedó, es ¿cómo quedan los empresarios que fueron detenidos con el apriete, ¿no?,
del supuesto delito, que quedaron detenidos, que quedaron procesados? Bueno, a ver, hay distintas reacciones. Por ejemplo, el Grupo Indalo, los empresarios del Grupo Indalo han pasado a la contraofensiva y no solamente han quedado en libertad, sino que además hoy ellos son acusadores y querellantes en una de las causas que lo tiene más complicado el macrismo, que es la que produjo la fuga de Pepín Simón, que es la extorsión que el gobierno de Macri llevó adelante sobre esa empresa. Y hay otros empresarios que han pedido las nulidades de las causas, o porque fueron falsamente imputados, o porque fueron víctimas de la extorsión de testigos falsos o de supuestos arrepentidos. Y yo te diría que la mayoría de las causas, no sé si me atrevo a decir la totalidad de las causas que inventó el macrismo van a caer, como están empezando a caer una a una. ¿Por qué? Bueno, porque están absolutamente viciadas de nulidad absoluta. Entonces, me parece que, bueno, cada uno actúa de la manera que cree conveniente. Entonces hay algunos que piden nulidades, otros que hacen contradenuncias, como en el caso del Grupo Indalo. Bueno, en fin, eso depende de cada caso. Pero yo estoy seguro que casi todas las causas, por no decirte todas, van a quedar fulminadas por la nulidad absoluta. Y bueno, y respecto a los medios de comunicación, insisto, no hay que confundirnos en esta materia. Nosotros podemos acusar, imputar o señalar a los medios de comunicación hegemónicos como parte de un entramado de esta naturaleza, pero no los podemos acusar penalmente. Nosotros, en todo caso, lo que se acusa penalmente es el accionar de individuos de esos medios de comunicación que se comprueba que han participado de maniobras de espionaje ilegal o de extorsión, como el caso de los empresarios que eran extorsionados por D'Alessio. Leopoldo Moró, muchísimas gracias por tu tiempo y tu cordialidad. Le damos la palabra ahora a Martín García para que cierre este conversatorio. Cómo no, con todo gusto. Gracias a ustedes. Ahí estoy. Muchísimas gracias por tu generosidad, Leopoldo. Nosotros tenemos la sensación de que jugamos a la democracia, pero que la democracia no existe, digamos, en ninguno de los sistemas donde maneja la clase pudiente la legalidad, digamos. Pero nosotros hemos visto muchas películas donde un grupo de legisladores, como el caso de Tailade y vos, son capaces de hacer una gesta democrática en defensa de las instituciones que defienden al pueblo. Y nos ilusionamos cuando te hemos visto, y lo hemos visto a Rodolfo, enfrentar toda esta mafia con una actitud valiente y generosa. Hemos estado muy cerca en los 70, te decía que te leía como periodista, te seguía, y seguramente con el kirchnerismo hemos vuelto a aterrizar en una zona que nos es más familiar a cambiar el sistema de las instituciones a favor del pueblo. Por eso creo que en particular vos has hecho una gran contribución a eso en esta etapa y te agradecemos mucho porque valoramos mucho lo que están haciendo. Y personalmente también. Así que te damos un gran abrazo, te agradecemos esta entrega a los medios considerados más chicos, pero que bueno, sabes que no podemos pelear con un elefante, pero entre todos no lo podemos comer. Así que muchísimas gracias por esta actitud tuya con nosotros. Bueno, te agradezco, les agradezco a todos ustedes, a vos en particular, que fuiste el que tuvo la iniciativa de conectarme. Efectivamente, yo creo que todos hemos venido haciendo una gran experiencia a partir de que fundamentalmente hemos llegado a la conclusión de que lo que pensábamos parecidos teníamos que buscar reunirnos en un ámbito en común, digamos, ¿no? Porque los que piensan parecido, desde el otro lado siempre han encontrado la manera de articularse y de jodernos la vida, por decirlo de alguna forma, a los argentinos. Y yo también estoy muy satisfecho de haber aterrizado en esto que vos denominás el espacio del kirchnerismo, sin renunciar a lo que ha sido mi identidad política, mis compromisos políticos, pero bueno, efectivamente la democracia sí está muy condicionada por los poderosos, por la concentración de la riqueza cada vez más concentrada, está condicionada por superestructuras como el Poder Judicial.
Ahora, también no es menos cierto que muchas veces la democracia avanza 2 pasos, pierde uno, pero por ahí termina ganándose uno y va avanzando como puede en este escenario. Muchos legisladores, como Rodolfo y tantos otros, hacen un gran esfuerzo por tratar de ir desbrozando el camino y hacer más vivible la vida para los argentinos. Así que yo les agradezco mucho. Me voy a poner en contacto contigo para enviarte el pendrive con este documental que me parece que sintetiza bastante todo esto que desordenadamente hablamos hoy, y les reitero mi agradecimiento por haberme invitado y participar con ustedes de este ámbito de reflexión. Ahí Canal 10 Libre de San Rafael ofreció programarlo y pasarlo. Bueno, les agradezco por anticipado. Bueno, yo me comunico contigo mañana o pasado. Con mucho gusto. Gracias por todo, que les vaya muy bien a todos. Para darle un aplauso a Leopoldo Moró. No, a ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Leopoldo. Leopoldo. Gracias, Leopoldo. Gracias a ustedes. Suerte. Gracias, Martín. Gracias. Gracias.